Cuando los creyentes entiendan la función de la iglesia, podrán comprender el ataque frontal que hay en el mundo entero en contra de esta institución. A veces por nuestros desaciertos como cristianos y líderes, la gente se desanima y pierde credibilidad la institución. Pues la realidad es que en la imperfección de la humanidad, la iglesia no deja de ser un vínculo importante para la transformación de la humanidad y para que el evangelio siga siendo predicado. Cuando miramos durante la pandemia y los eventos que hemos estado viviendo, nos damos cuenta cómo en las naciones completas, en el mundo entero, el ataque era firme en contra de las reuniones eclesiásticas. Cómo debíamos adorar, cómo teníamos que hablar, qué podíamos y qué no podíamos hacer. Definitivamente una gran amenaza para ciertas ideologías y ciertos pensamientos es cuando un grupo de creyentes se unen y pueden ser influenciados por la palabra de Dios y sus vidas ser transformadas y hacerlos libres por la verdad, no tan solo libres en los pensamientos, sino de toda ideología errónea que quiera gobernar sobre sus corazones. Hoy quiero mostrarte la primera parte de algunas cosas por las que tú debes entender que tú y yo debemos luchar, no tan solo por el evangelio, no tan solo por Cristo, sino para que la iglesia permanezca firme. Te bendigo y le pido a Dios que esta palabra marque tu corazón. Te habla el pastor Otoniel Font. Búscame en el internet, otonielfont.com, o si me estás viendo a través de un canal de televisión, marca el número que aparece en tu pantalla. Quiero orar por ti. Disfruta de este poderoso mensaje. La Biblia dice en el libro de Efesios, vayamos entonces a varias cosas que la iglesia tiene que hacer para cumplir la gran comisión. Y hoy tú vas a entender aquí por qué es tan importante que tú vengas, por qué es tan importante que tú seas parte de la iglesia local. Fíjate lo que dice, para leer una escritura, entonces vamos a una explicación más. Dice el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús sometió todas las cosas. ¿Sobre quién? Sobre él, que es la cabeza, y sobre la iglesia. Bajo la iglesia, podemos decir. La idea de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario es para que la iglesia tome autoridad y someta a todos los enemigos por estrado de sus pies. Él lo hizo ya de forma espiritual. A la iglesia le toca hacerlo de forma natural y manifestar eso aquí en la tierra. Uno de los ataques más grandes, ponme las tres instituciones por favor. Uno de los ataques más grandes en este tiempo, óigalo bien, en este tiempo, uno de los ataques más grandes o el ataque más grande que hay del mundo es para destruir estas tres instituciones. Es para destruir estas tres instituciones. Toda la revolución social que hay es para desmantelar la familia, para desmantelar la iglesia como institución. Los socialistas están gozando que la iglesia no se puede reunir físicamente. Les fascina porque a ellos les desagrada ver miles de personas congregadas y que haya un hombre y una mujer que les pueda predicar una palabra y que dirija las vidas de esas personas. Por eso es que buscan desacreditar al cristiano y al pastor. En este país, cuando no tienen nada que decir, hablan mal ¿de quién? De un político o de un pastor, para desacreditarlo. Y es bien interesante que el vínculo que usted tiene con su pastor es bien diferente al vínculo que usted tiene con un político. Y es más fácil debilitar el vínculo que usted tiene con un pastor que con un político. Y esto lo hacen desacreditando,
penalizando el éxito, penalizando a una con comentarios, poniendo todo tipo de ideas erróneas, manipulando todo tipo de información. Y si usted se fija, todo el ataque que hay es para destruir estas tres cosas. Si en algo ellos están disfrutando hoy, es que la iglesia no se puede congregar masivamente en el mundo entero. Y están haciendo todo lo posible para que no se congregue. ¿Usted sabe por qué razón están haciendo todo lo posible para que no se congreguen en los Estados Unidos? Para que los pastores no influencien por quién votar en las elecciones este año. Eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué razón? Porque se entiende que el año anterior o las elecciones pasadas fue la iglesia la que dio el voto para transformar el voto que se había dado en otros momentos liberales. Y hoy, si los pastores no pueden congregar a la gente, si los pastores no pueden congregar, no pueden hablar. Quiero que sepa que el gobierno de Estados Unidos por muchos años había puesto una ley que se llamaba la ley Lyndon B. Johnson, donde un pastor no podía hablar desde el altar de política porque perdía su exención contributiva. Lo interesante es que los pastores afroamericanos hablaron abiertamente y apoyaron a Obama y ninguno fue perseguido. Pero Billy Graham dijo en una que otra ocasión a quién apoyar y por 15 años el IRS lo investigó. Entonces, ¿dónde es que está el racismo? ¿Dónde es que está el doble estándar? Ese es el miedo que tienen. Y si te desacreditan, ¿usted vio el debate aquí en Puerto Rico? Con todo respeto, yo no necesito saber lo que César Vázquez piensa de la perspectiva de género. ¿Sabe por qué? Porque ya yo lo sé. Yo quiero saber lo que piensa Delgado, lo que piensa Pierluisi. Tampoco quiero saber lo que piensa Lúgaro de eso. ¿Sabe por qué? Porque ya yo lo sé. Pero ¿qué fue lo que le fascinó a la prensa? ¿A dónde enfocaron esas preguntas? A los dos que van a cacarear. Y ya usted y yo sabemos lo que piensa cada uno de ellos. Pero dime los otros, para que tú veas cómo se enredan. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué hicieron con el doctor César Vázquez, que es pastor, en las redes sociales? Lo desacreditaron, bueno, la demagogia que hicieron, a él le benefició. Porque mucha gente que no sabía del Proyecto de Dignidad, por primera vez sabían del Proyecto de Dignidad. Pero no podemos negar que con ningún otro candidato hicieron lo mismo que hicieron con un predicador, con un pastor. Pero la iglesia no entiende eso. La iglesia no entiende esa función. Y no en todas las iglesias te hablan como yo estoy hablando hoy. Y hay gente que no viene a nuestra iglesia por eso. Porque no quieren que nos involucremos en todas estas cosas. Pero la iglesia tiene una labor que hacer. ¿Por qué tú tienes que venir a la iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Por qué venimos a la casa de Dios? ¿Por qué tenemos que proteger que la institución de la iglesia siga? ¿Por qué tenemos que desarrollar más pastores? ¿Por qué tenemos que abrir más sitios? ¿Por qué tenemos que estar en Zoom? ¿Por qué tenemos que estar en Instagram? ¿Por qué hay que invertir en todas? ¿Por qué razón tenemos que hacerlo? ¿Por qué la iglesia tiene que crecer? Bueno, primero el mundo tiene miedo en contra de la iglesia. Pero vamos a la Biblia y déjame darte varias razones o varias cosas que tú y yo debemos entender para que entiendas la importancia hoy de por qué. Si tú vives aquí en Puerto Rico y puedes venir al culto, ven. Si no puedes venir, haz lo que estás haciendo. Velo por Zoom, pero intégrate a la iglesia. Mantente conectado. Los que están a la distancia, de la misma manera, todos tenemos que saber por qué voy. Número uno, la primera razón por la cual nosotros tenemos que seguir en la casa del Señor, en la iglesia, es porque Cristo murió por la iglesia. Cristo no murió por ti. Cristo murió por todos y en todos estás incluido tú. Él murió por la iglesia. Él lo dice en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha.
Cristo murió por la iglesia. Él murió por esto que estamos haciendo tú y yo. Esta reunión que tenemos aquí hoy, esta reunión que tú y yo tenemos aquí hoy, y aquellos que me ven por Zoom y por Facebook, óigalo bien, Él murió por esto. Él murió para que tú y yo, como el cuerpo de Cristo, como iglesia, nos pudiéramos juntar, nos pudiéramos unir y que el mundo experimente esta bendición de tener una iglesia, de ser parte de la iglesia gloriosa. Cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, no tan solo te tenía en mente a ti personalmente, nos tenía a todos incluido en el grupo. Él nos vio a todos nosotros. Por eso que esto que estamos haciendo, quizás la gente lo menosprecia, pero felicito a los que están sentados ahí en el Zoom y con la pantalla encendida. Ahí veo unas cuantas caras de algunos de ustedes, se ven espectaculares. Creo que esa es Raquel, ¿verdad? Que está conectada por ahí también. Aquí está el marido y aquí Raquel está allá que no pudo venir hoy. Pero óigalo bien, míralo ahí. Eso, sentarte ahí, estar en la iglesia aprendiendo. Cristo murió por esto. Si Él pagó el precio, ¿por qué nosotros lo vamos a menospreciar? ¿Por qué vamos a decir esto no es importante ir a la iglesia? Yo tengo, mira lo que dice mucha gente, yo tengo iglesia en mi casa. No. Hoy tú tienes que saber que Él pagó el precio por esto que estamos haciendo en este lugar y que tú tienes que ser parte de la iglesia, ya sea aquí físicamente, virtual, pero tienes que ser parte. Número 2, ¿por qué es tan importante la iglesia? Porque la iglesia es parte del plan continuo de Cristo. El plan de Cristo se ejecuta a través de la iglesia. Es la iglesia la que organiza, es la iglesia la que defiende la fe. Nosotros como iglesia nos juntamos y hacemos que el plan de Cristo continúe. Cada vez que tú diezmas, ofrendas, participas en razón de dar y recibir, lo poco o lo mucho que des. Bueno, el % del diezmo lo damos todos el mismo. Nadie diezma más, nadie diezma menos, así que no se ve por la cantidad. Pero no importa lo que tú pienses que das, si das poco, das mucho. Todo lo que tú haces es para que el plan continúe, es para que la palabra continúe. Mira cómo dice Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré es un verbo continuo donde dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir construyendo mi iglesia y mi plan se va a seguir construyendo y la iglesia tiene que seguir creciendo y el evangelio tiene que seguir creciendo. Y por supuesto hay situaciones, por ejemplo, como las que estamos viviendo en este tiempo, donde quizás tú no puedes congregarte. Una de las bendiciones, ¿verdad? Físicamente, una de las bendiciones que tenemos hoy por el internet, aquí en nuestra iglesia, no es la primera vez que pasa. Aquí tenemos, por ejemplo, gente que son soldados, que los estacionan 6 meses, 1 año en otro país por allá en Europa, no tienen donde congregarse y por internet nos pueden ver y se mantienen como iglesia. Aquí hay gente que en la semana viven en Puerto Rico, pero los fines de semana viven en otro lugar, y cuando van en otro, ¿verdad? Tenemos muchos empresarios que viven en Miami, que viven en Orlando, que viven en Florida. Allí no han encontrado una iglesia local. En la semana vienen aquí se congregan de vez en cuando, están acá, en las actividades especiales aparecen, pero gloria a Dios por la distancia y la educación que podemos dar ahora. Son parte de la iglesia y es parte de lo que hacemos, que continuamos edificando y el plan continúa y continúa. Y por eso es que tú tienes que traer tus hijos a la iglesia, por eso es que tienen que venir a la casa del Señor, por eso es que tienen que amar la casa de Dios, porque esto es parte del plan de continuidad de Cristo. Si la iglesia desaparece, voy a decir algo que sonará quizás difícil para algunos entenderlo, pero véalo en el contexto. Lo que Cristo hizo no sería suficiente. ¿En qué sentido no sería suficiente? Si los discípulos no se hubieran congregado en una iglesia y el Espíritu Santo no hubiera descendido sobre ellos y ellos no hubieran predicado, la muerte de Cristo hubiera sido como la muerte de cualquier otra persona. Nadie hubiera dado testimonio, se hubieran olvidado, porque la gente olvida fácil, pero el plan de Cristo fue:
muero, resucito y empodero con el Espíritu Santo a esos 120 hombres y mujeres para que prediquen la palabra. Le dio nuevas lenguas, y esas lenguas no son las lenguas espirituales que hablamos. La Biblia dice que eran idiomas, y allí en ese lugar había gente de todas las naciones, y estaba Pedro predicando en español, y el que entendía chino oía chino, y el que entendía árabe oía árabe, y miles se convirtieron de todas partes del mundo y comenzó a regarse el evangelio. Tenía que haber una institución, tenía que haber un grupo que continuara con el plan. La iglesia, y por eso es que, oiga bien, hermano, óigame bien, usted y yo no diezmamos solo para recibir de parte de Dios. Usted y yo diezmamos, ¿sabe por qué? Porque esto tiene que continuar. Si Dios no me da más nada, perfecto. No estoy diciendo que no lo dé, porque Él promete, si yo diezmo, Él abre las ventanas de los cielos. Él dice que el que da generosamente, generosamente recibe. Él dice que sembremos para que cosechemos. Él dice que nos presentamos delante de Dios con las ofrendas, y Dios va a escuchar mis oraciones y verá mis ofrendas. Y en el día de la angustia, Dios se acuerde, dice la Biblia en el libro de Salmos, de tus oraciones y de tus ofrendas. La Biblia nos dice que cuando diezmamos, aún en nuestros diezmos, hasta la cuarta generación es bendecida. Así que todo eso es maravilloso. Pero si nada de eso existiera, ¿sabes por qué diezmamos y ofrendamos? Para que esto continúe. Esa es la diferencia de la iglesia evangélica a la iglesia católica, adventista, metodista, ¿verdad? A los judíos, a los musulmanes. Los judíos se hacen ricos en Nueva York y mandan el dinero allá a Israel para que los judíos sigan estudiando, para que se sigan preparando, para que la nación de Israel continúe, para que la iglesia continúe, para que haya gente que siga enseñando sus creencias. Es la única manera. Pero la iglesia cristiana no entiende eso. El plan tiene que continuar. La próxima razón, la número 3 me parece, es la iglesia es el lugar de relación entre los creyentes. Aquí es donde venimos los creyentes. Hoy no podemos saludarnos mucho, hoy no podemos abrazarnos, pero en el gimnasio usted se reúne con todo el mundo. En la pista de correr usted se reúne con todo el mundo. En el restaurante usted se reúne con amigos, con todo el mundo. Pero en la iglesia nos reunimos los creyentes. Este es nuestro lugar de reunión. Nuestro lugar de reunión es en el Zoom privado que hacemos para nosotros. Ahí donde vemos a nuestros hermanos en la fe. Ahí donde vemos la cara de nuestros hermanos en la fe. Ahí donde nos conectamos. El grupo tuyo en casa es donde se reúnen los creyentes. Cuando tú sales a comer afuera, cuando tú sales a comer a otro sitio, puedes llevar amigos, vas a un montón de personas y puedes invitar a cualquiera. En una fiesta de cumpleaños te van los cristianos, los no cristianos. Pero en la casa de Dios es nuestro lugar de formar relaciones entre los creyentes. Hechos 2:42, y me muevo rápido, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí es que venimos a compartir entre nosotros, a tener relación. Próximo, ¿por qué razón la iglesia es tan importante para la gran comisión? La iglesia, ser parte de una iglesia contribuye a tu desarrollo espiritual. Ser parte de una iglesia contribuye a tu desarrollo espiritual. Cada vez que tú vienes aquí a la casa de Dios, cada vez que tú estás en algo que hacemos, dentro del discipulado, dentro de todo lo que hacemos, tú vas creciendo espiritualmente hablando. No puedes decirme que tú creces espiritualmente hablando si no estás conectado a la iglesia. De alguna manera u otra tienes que estar conectado. Primera de Tesalonicenses 5 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este es el lugar donde nos edificamos, donde recibimos palabra. Oiga bien, voy a las más difíciles, las más duras quizás. La próxima: la iglesia te ayuda a la dirección moral. La iglesia es el lugar. La iglesia está compuesta de gente imperfecta. La iglesia está compuesta de gente imperfecta, pero la iglesia es el lugar donde se pone en tu corazón el compás de lo moral. Es donde te enseñamos que no puedes ceder a la carne. Es donde te enseñamos que todo
todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Es el lugar donde ponemos ese pedacito. Y oiga bien, uno de los problemas que yo creo que tiene nuestro país y el mundo entero es que no hay voces tan dramáticas como habían antes. En Puerto Rico antes habían una gente que quizás hoy criticábamos, pero cumplían con una gran función. Creo que estaban en un extremo, creo que cometieron algunos errores, pero como quiera pusieron algo en el corazón de muchos de nosotros, y era el temor de Dios. Antes te mandaban al infierno, y no es que te mandaban, es que tú vas en camino al infierno. O lo que pasa es que hay alguien que te lo decía. Y vamos a ser honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí que nos criamos en el evangelio? Y gloria a Dios que había fuente de agua viva, y otros te decían, te vas para el infierno, hijo del diablo. Y acá te decíamos, mira, no es tanto así, pero estás ahí. Por lo menos entonces nosotros le hacíamos, te bajábamos la píldora, ¿verdad? Es como el papá que te regañaba y tu mamá te dice, mira, tú sabes, entiéndelo, pero es verdad. Hoy lamentablemente no hay mucha gente que ponga ese temor de Dios. Yo tengo que aceptar que en mi vida yo no cometí muchos errores. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.